Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general de la República para un periodo de 9 años. Su elección se dio tras un proceso de comparecencia de los 3 candidatos propuestos por el presidente de la República, donde también estaban Bernardo Batis Vázquez y Eva Verónica de Guips Zárate. Uno a uno se presentaron ante los legisladores para exponer sus planes de trabajo. Batis dijo que de ser seleccionado sería un fiscal autónomo que buscaría siempre la justicia y, si fuera necesario, procedería a investigar a los altos funcionarios del país. Por su parte, Eva Verónica de Guips Zárate expuso que erradicaría la tortura y garantizó que al asumir el cargo se conduciría con transparencia y con autonomía. El ganador, Alejandro Gertz Manero, advirtió a los senadores que, de ser el titular de la Fiscalía, buscará que el sistema de procuración e impartición de justicia sirva a la ciudadanía y no al poder, porque hoy ese es el problema que abona la desconfianza. Además, indicó que todos serán entes obligados de la rendición de cuentas. Y justo para conversar sobre cuáles serán las acciones de la Fiscalía General de la República y sobre las tareas del nuevo fiscal, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Él es presidente de la Comisión de Justicia en el Senado. Senador, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, ¿cómo está usted? Con mucho gusto, Juan. Buenas noches, a sus órdenes. Senador, la Fiscalía General de la República, ¿cuáles serán sus funciones, pero sobre todo los principales retos que enfrenta? Bueno, es un reto, yo creo que es el más importante que el gobierno federal, el Estado mexicano tiene en este momento, que es la seguridad, que es el combate a la impunidad y a la corrupción. La Fiscalía significa una transformación completa de lo que era la PGR, la Procuración de Justicia como monopolio del Estado, ahora convertida en una institución moderna que debe de atender el reclamo de los mexicanos de justicia. Senador, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya y preguntarle, pues luego de esta designación de los votos y también de haber recibido el respaldo de los senadores, pues tiene una encomienda muy importante. Ya venía representando el papel de encargado de despacho y hay temas pendientes que se quedaron ya en el tintero y que hoy tendrían que estarse atendiendo. ¿Cuáles serán las prioridades que habrá de darle este nuevo fiscal en atención a la Procuración de Justicia? Con todo gusto, Feli. Pues mire, los jinetes del apocalipsis que están hoy en México, como es el robo del combustible, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el crimen organizado, el lavado de dinero, son temas que han estado en el transcurso del tiempo agobiando a la sociedad mexicana. El reto que tiene la Fiscalía y el nuevo fiscal son enormes y van a contar con el respaldo del Senado de la República, porque hoy fue un hecho histórico en donde no solamente el grupo parlamentario al que yo represento, sino distintas fuerzas políticas apoyaron esta decisión, pensando en el bien de México, en el reclamo de mexicanas, mexicanos de todos los rincones del país que aspiran a tener tranquilidad y paz en este país. Senador, Alejandro Gertz Manero ha señalado que no ha pertenecido a ningún partido político y que ha desempeñado varios cargos en el gobierno y que será un fiscal autónomo. Esto es lo que espera la ciudadanía. ¿Cómo garantizar que la Fiscalía General de la República sea totalmente autónoma? Bueno, es un compromiso que tiene el doctor Gertz, pero que además va a ser la dependencia más fiscalizada, un poco conjugando con la más revisada, la más criticada, y tiene un gran reto con el pueblo mexicano. Nosotros no dimos un cheque en blanco, ya lo respaldamos con el voto, lo vamos a respaldar también con nuestras acciones, pero también vamos a ser fieles seguidores de que actúe con la dependencia y él, con toda legalidad y con todo apego a derecho. Estaremos muy pendientes, senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Feli. Juan, excelente fin de semana. Un gusto, senador.